Bienvenidos a la revisión de la Guía Técnica Colombiana 045 para la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. A través de la tecnología en seguridad y higiene ocupacional ofrecemos este producto. Mi nombre es Elías Alberto Bedoya, coordinador de investigación del programa de seguridad e higiene. Dentro de los propósitos de los sistemas de gestión está la política de seguridad y salud en el trabajo. Pero esto no es viable si antes no se identifican los peligros existentes en la organización. Para ello tenemos a bien presentar las siguientes imágenes y explicaciones que son prácticas para el desarrollo de una gestión adecuada con la norma GTC 45, paso inicial de la estructura del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Los sistemas de gestión requieren el apoyo de un experto cualificado para detectar los peligros, evaluarlos, valorarlos y establecer unas medidas de intervención. Por ello, vamos a mirar esta estructura, que es una forma de hacer la gestión y valoración de los riesgos y además tener una guía práctica de cómo se hace la respectiva evaluación. Primero que todo, debemos manejar el contexto de la empresa, identificar y clasificar sus actividades para luego establecer qué procesos desarrolla. Dentro de esos procesos es importante que nosotros identifiquemos los peligros que están circundando en ellos. Obviamente el proceso se estructura por actividades y las actividades a su vez en tareas. Estas tareas deben ser valoradas, ¿sí? Y inmediatamente podemos proceder a hacer una identificación de sus peligros para luego con esa identificación describirlos y proseguir a la identificación de los controles, si la actividad es rutinaria o no rutinaria. Se procede a evaluar los riesgos, se definen los criterios de aceptabilidad más adelante. Obviamente tenemos que entender si hay unos efectos posibles, verificar si la organización ha hecho algo en cuanto a los riesgos, si los ha intervenido en fuente, medio u hombre. Y además de esto, preparar el plan de acción. El plan de acción obviamente es el resultado de lo que se sugiere como medidas de control luego de establecer si el riesgo es aceptable o no, establecer unos parámetros para la medición de este y luego revisar ese plan propuesto más adelante para confirmar si ese riesgo ha disminuido, es decir, ha dejado de ser no aceptable para pasar a ser aceptable. Asegurar la valoración de estos riesgos y sus controles y seguir retroalimentando en la organización. Fundamentalmente, todos los procesos de la empresa deben ser objeto de esta evaluación, tanto los procesos misionales, de apoyo, administrativos, todos deben entrar dentro de este argumento de valoración. Vamos a tener como ejemplo un proceso denominado armado de estructura metálica. Dentro del proceso de armado de estructura metálica vamos a encontrar también una clasificación de estos, es decir, a su vez el proceso está dividido en unas actividades y esas actividades también en tareas. Vamos a hacer una lista de los procesos de trabajo y obviamente vamos a tomar desde el punto más sencillo para hacerlo mucho más entendible. La primera actividad es el corte de piezas. Para esta actividad, obviamente, el trabajador desarrolla una serie de tareas. Entonces, solo en la actividad corte de piezas vamos a encontrar la tarea de medir la pieza, marcar pieza, cortar pieza y separar pieza. En la segregación del proceso se identifican las actividades y tareas. Un ejemplo de esa segregación del proceso: nombre del proceso, armado de estructura metálica, zona o lugar, planta del proceso, actividades, corte de pieza. Las tareas se diferencian de las actividades debido a que estas se escriben como verbos: medir pieza, marcar pieza, cortar pieza, separar pieza. Todas estas actividades son consideradas rutinarias. Debemos después identificar los controles existentes, es decir, qué controles la organización ha implementado y luego establecer si o no se han implementado. En este ejemplo hemos observado que no hay unos controles determinados. Se encuentran dentro de los peligros, encontramos los de característica o clasificación psicosocial. También tenemos de seguridad, principalmente los psicosociales, contenido de la tarea, que es el preponderante en este punto. Y en los de seguridad tenemos golpeado contra, partículas proyectadas, eléctricos, alta tensión, herramientas y golpeado contra, que ya lo habíamos mencionado. En la identificación de los peligros se orienta teniendo en cuenta la clasificación
Por eso tenemos una tabla de peligros. Esta tabla de peligros está descrita, la podemos observar en la descripción, cómo aparece la tabla de peligros, encontrando la clasificación en la parte superior. Esta es la clasificación. Y en la parte vertical, ¿verdad? Parte superior horizontal está la clasificación de los peligros, y en los verticales están las descripciones de esos respectivos peligros. Eso lo podemos encontrar en el anexo A de la guía de la norma técnica colombiana GTC 45. Al identificarlo, podemos incluir aquellos que se relacionan con cada actividad y cada tarea. Debemos entender cuáles de ellos afectan la salud y cuáles afectan la seguridad. Luego definir el instrumento para recolectar la información. Ya hay una matriz. Esa matriz va desde el proceso hasta factor de justificación, en dado caso que nosotros lo podamos desarrollar, responsable, fecha, pero también tenemos que hacer mucho énfasis en las medidas de intervención. Para valorar el riesgo se evalúa, obviamente se clasifica el peligro, se incluyen los controles existentes y se debe considerar pues qué tan eficientes son esos controles. Luego se definen los criterios para la aceptabilidad del riesgo, es decir, si el riesgo es aceptado o no, y se procede a definir si el riesgo es aceptable. Para ello pues hay unos controles, si es no aceptable pues se deben sugerir unas intervenciones. El nivel de deficiencia, que es uno de los pasos críticos en esta matriz, pues se estima si el riesgo es muy alto, es decir, que hay peligros que no se han intervenido, obviamente pueden generar incidentes. Si es alto, pues también se detectan algunos peligros y se habla de las consecuencias significativas. Medio, si se han detectado y pues se ha hecho algo, o sencillamente las medidas preventivas son moderadas. Y bajo, pues sencillamente que no se ha detectado anomalía o los riesgos están debidamente controlados. El nivel de deficiencia consiste en esa detección. Es importante que se haga una observación minuciosa de cada una de las tareas y de las acciones que se desarrollan en ellas. También el nivel de exposición tiene que ver con cuánto tiempo está expuesto el trabajador. Entonces podemos encontrar que hay situaciones que son durante toda la jornada, en algunos cortos tiempos, en un periodo corto, o sencillamente es muy eventual, la que nosotros consideramos como esporádica. El nivel de exposición se tiene en cuenta el tiempo, ¿cierto? Y pues obviamente nos va a permitir hacer un cruce de variables, cruzar la variable probabilidad con la variable nivel de exposición. Ejemplo, si nosotros consideramos que no hay controles adecuados o que el riesgo es bastante preponderante en el área, podemos decir que el nivel de deficiencia es 10. Obsérvenlo aquí en la parte superior, el nivel de deficiencia 10. Pero el nivel de exposición decimos de que efectivamente ocurre en la mayor parte de la actividad laboral. Nosotros podemos decir, no, se presenta en la mayor parte, pues nosotros lo podemos cruzar con el estimativo. Entonces nos devolvemos un momento y decimos que la situación es continua. Aquí en el número 4 que observamos ahí. Entonces sencillamente miramos y decimos nivel de deficiencia 10 cruzado con nivel de exposición 4 me da muy alto 40. Es el estimativo aquí, muy alto 40. Y obviamente esos niveles tienen bastante relevancia. Ahora vamos a observar que si yo estimé muy alto, la lectura que me hace como significado es que es una situación deficiente con exposición continua o muy deficiente con exposición frecuente. Normalmente pues el riesgo ocurre con frecuencia, es decir, se puede materializar en un incidente que puede tener pues unas consecuencias para los trabajadores y para la empresa. Eso en cuanto al nivel de pues mente de probabilidad. Tenemos una serie de formas de ver. Entonces decimos que es muy alto cuando fluctúa entre 40 y 24, alto cuando está entre 20 y 10, medio entre 8 y 6 y bajo entre 2 y 4. Eso tiene sus interpretaciones tal cual como lo habíamos observado. Y aquí tenemos en la tabla 6 la determinación de los niveles de consecuencia, como los pueden observar. Al observar y al verificar qué puede ocurrir como daños personales, nosotros podemos estimar que es mortal o catastrófico, que puede generar muerte, 100, o muy grave, 60, grave, 25 o leve, 10. Esto con sus respectivas interpretaciones. Ahora, para la determinación del nivel de consecuencias, tienen que tener en cuenta
todo lo relacionado con el incidente, si son lesiones leves 10, que no requieren hospitalización 25, que genera hospitalización 25, o muy grave 60, o sencillamente que es leve 10, que pues básicamente es hospitalización mortal o catastrófico 100. Entonces es bastante importante estimarlo. Entonces ese nivel de consecuencia lo cruzamos obviamente con nuestro nivel de probabilidad. Si nosotros decimos que para nosotros ese nivel de consecuencia es de 60, entonces decimos si es 60, consideramos que puede ser 60, entonces lo podemos relacionar con 40-24, que fue el valor que nos dio, y nos da 1, que es entre 2400 y 1440. ¿Qué significa ese 1? Hombre, ese 1 significa que es un nivel bastante desfavorable. Rojo va entre los valores de 600 a 4000, significa de que hay algo que se debe ejercer, y cada uno de los colores, como podemos encontrar el amarillo, el verde claro y el verde oscuro, tienen unas estimaciones, pero en el caso de nosotros nos dio 1. Si nos dio 1, que es entre 600 y 4000, decimos que la situación es crítica. Hay que suspender la actividad, obviamente, hasta que se controle el riesgo. La intervención es urgente. Y así van asignándose unos significados de intervención, en este caso, para cada uno de los niveles de riesgo. Como lo hemos podido decir, en virtud de la sugerencia, el método de identificación pues tiene a su vez una aceptabilidad del riesgo. Encontramos riesgos del 1 al 4, siendo el 1 y el 2 no aceptables, es decir, requieren suspensión de la actividad, intervención inmediata, revisión, evaluación. Nivel 3, que es aceptable con algunas intervenciones que se deben realizar. Y el otro aceptable, el 4, es cuando ya se puede considerar que el riesgo ha sido controlado totalmente. Valorarse pueden unos tipos de intervenciones como son eliminación, sustitución, controles de ingeniería, señalización y EPPs. Obviamente estos se van a aplicar teniendo el apoyo del experto. Aquí encontramos los conceptos de eliminación, sustitución, control y señalización. También de forma muy importante está el factor de justificación, que nos infiere que el factor de justificación es igual al riesgo inicial por el riesgo final sobre obviamente la estimación o el valor que nosotros hayamos encontrado en la magnitud del riesgo. Es importante que en la justificación se ejecute para nosotros saber en cuánto nos puede disminuir un riesgo si se hace una intervención, y así poderle demostrar o garantizar al gerente o al dueño de la empresa o a la mesa directiva de la empresa que las intervenciones, sea en fuente o en medio, pues son oportunas y tienen una relevancia en cuanto a la economía de la organización. Pues básicamente eso era lo que quería mostrarles en relación con la GTC 45. Espero pues que podamos hacer un ejercicio mucho más dirigido con todo lo que esto conlleva, y pues muchas gracias, y eso ha sido todo.